con una vastísima experiencia, se desempeñó durante muchos años como director provincial de la Junta Electoral de nuestra provincia. El objetivo principal por el cual nos hemos convocado, Pato, es para que nos ilustres los temas vinculados a tu especialidad y que tantas discusiones e interrogantes plantean, tales como el voto electrónico y algunas reformas que se vienen insinuando en la elección nacional y en las elecciones provinciales. Y luego haremos alguna referencia al reciente comicio en la provincia de Neuquén, de manera que, bueno, te dejo en uso la palabra para que nos ilustres. Bueno, un compromiso ante conocedores muy finos de la materia electoral, así que me siento como una mesa examinadora, en realidad, ¿no es cierto? Yo, si a ustedes les parece bien, creo que primero podríamos empezar con las reformas que se pretenden introducir en el sistema electoral nacional. Digamos que hay 3 reformas que se han anunciado en el mes de enero, que es la implementación de un nuevo sistema para los residentes en el exterior, para los procesados privados de la libertad, y por último una incorporación de un nuevo sistema de conteo de voto electrónico. Del conteo del voto provisorio, del escrutinio provisorio. Y yo creo que hay que arrancar necesariamente lo que establece nuestra Constitución Nacional. Los constituyentes del 94 fueron muy finos en la interpretación de qué era lo que había que hacer para el futuro en la reforma electoral, en cualquier reforma electoral, y establecieron en su artículo 77, en su segunda parte, una norma que es una especie de cláusula pétrea, porque establece que cualquier reforma en materia electoral, por la sensibilidad que implica, requiere una mayoría agravada. Inclusive fueron aún más, porque la mayoría agravada no dijeron de los presentes, dijeron la mayoría agravada tiene que ser del total de la Cámara, para que no hubiese ninguna interpretación mañosa de la norma. De manera que fueron muy suspicaces para no dejar lugar a dudas que cualquier reforma en materia electoral, aunque parezca obvio, debe ser sancionada mediante una ley y mediante una ley con una mayoría agravada. En el año 2003, CIPEC, que es una ONG reconocida en la República Argentina, hizo un trabajo durante 7 meses y evaluamos durante 7 meses todas las reformas electorales que estaban vigentes y que era lo que pensábamos que tenía que ocurrir para el futuro. La provincia de Buenos Aires no tiene una norma similar de la mayoría agravada, pero sin embargo nosotros en aquella oportunidad dijimos que aun cuando no la tuviera, era sano poner una mayoría agravada. Pero también sosteníamos que cualquier reforma en materia electoral debía ser hecha con un periodo de carencia. Es decir, que esas reformas no fueran inmediatas con las encuestas a la mano para ver de qué manera podían mejorar su situación. Lo cual es muy lícito para cualquiera que ejerce el gobierno, digamos. El mérito, la oportunidad y la conveniencia están, digamos, presentes. Pero nosotros proponíamos precisamente eso, un periodo de carencia. De manera que las normas que se pretenden introducir en la materia electoral tienen 2 cuestionamientos. El primero, la inmediatez de la reforma. Se hace una reforma en el mes de enero para ser aplicada en las próximas elecciones generales, para las PASO y las elecciones generales. Y en segundo lugar, se hace mediante un decreto en abierta violación de lo que establece la Constitución Nacional. Perdón, Pato, ni siquiera es un DNU, Ni siquiera es un DNU, pero digamos, es tan elemental, digamos, la cuestión. Es decir, la Constitución ha sido fueron muy precisos en ese tema. La Constitución puede ser cuestionada en muchos otros aspectos, pero en eso fueron muy celosos. Esa es la palabra. De manera que no solamente un DNU, era un disparate llevarlo adelante. Necesariamente tenía que ser mediante una ley. Se van a incorporar a los 400.000 residentes extranjeros mediante un sistema que no tiene auditoría, porque hasta ahora tenía una suerte de auditoría. Se establece un sistema de voto por correo que muchos países lo tienen, en algunos bien. En el de Italia el año pasado no fue tan bueno el escrutinio con el voto por correo, pero se modifica ese sistema sin la aplicación de lo que establece la Constitución, que es
una ley. Entonces, esa es la cuestión formal a la que hay que atacar. Y la de fondo son las reformas que han sido total y absolutamente inconsultas, porque bueno, qué mejor que consultar a los partidos políticos, a las ONG, a las universidades, un gran debate, no, se sacó de un día para el otro, y eso desde mi punto de vista es absolutamente cuestionable. Pato, yo creo que eso hacia la calidad institucional, es decir, la necesidad de ser mesurado en el uso de los decretos de necesidad y urgencia para los casos que taxativa y expresamente contempla la Constitución Nacional, que es un uso muy restrictivo. Sí. Y por otro lado, en materia electoral hay que ser celosos, porque de lo contrario se cae en el oportunismo. Por eso es muy atinado lo que vos decís de un periodo de cadencia. E inclusive en la provincia de Buenos Aires se hizo una modificación que afecta a los intendentes, donde se prohibió más de 2 reelecciones consecutivas, con la salvedad de que el actual mandato va a ser computado como primero, aunque vengan de varias reelecciones. Es decir, se estableció ese periodo de carencia. De la misma manera, hasta en la división de los municipios debe hacerse teniendo en cuenta las verdaderas necesidades y realidades geográficas, y no en función del oportunismo por una conveniencia o no electoral, como podía haber sucedido y haber prosperado en el caso del distrito de La Matanza. Sí, claro. Eso permite salir de la coyuntura y pensar en las políticas a largo plazo como una decisión que trascienda la coyuntura electoral. Mira, yo voy a decir esto solamente. La ley madre de la democracia es la ley Sáenz Peña. Creo que todos coincidimos en que esa fue la ley madre. Eso terminó con las actitudes fraudulentas, mezquinas. La ley Sáenz Peña se aplicó 4 años después de sancionada. Yo creo que eso era lo más sano. Digamos, podrán decir muchos, bueno, tardó en implementarse, había que hacer, había que modificar, exactamente, pero la ley madre se aplicó 4 años después. La segunda cuestión que yo creo que también hay que tocar es el tema del escrutinio provisorio, el conteo de votos del escrutinio provisorio. Esa es una norma aún más cuestionada. Primero, porque se toma una cuestión que es muy sensible, como es el escrutinio provisorio, que en realidad no tiene validez. La validez del escrutinio es el escrutinio definitivo, eso lo sabemos todos, pero todos miramos el domingo a la noche a ver cómo terminó la elección. Aunque nos llevemos alguna sorpresa, que a las 9 de la noche hay un resultado y a las 4 de la mañana hay otro. Pero desayunamos con otro presidente. Pero la realidad es que todos estamos pendientes de ese escrutinio provisorio, lo cual es sano. Sí, en Colombia cierran la elección a las 4 de la tarde, yo estuve en las elecciones del año pasado, a las 2 horas está el escrutinio provisorio, y el registrador nacional, que hace las veces de director nacional electoral nuestro, dice, este es el escrutinio provisorio, no tiene ninguna validez. Tienen que esperar dentro de 48 horas que empieza el escrutinio definitivo, pero acá está el resultado inicial. Acá se sanciona una norma para un tema también ultra, hipersensible, y se establece expresamente que se autoriza al gobierno nacional a contratar empresas y personas extranjeras. La primera cuestión que yo impongo, yo creo que hay muchas personas en Argentina y muchas empresas en Argentina que están en condiciones de opinar y de presentarse a esa contienda. No se da participación a las universidades, nuestras universidades tecnológicas e informáticas están en condiciones de hacer todo tipo de aportes, las ONG argentinas, los partidos políticos, la sociedad civil. Pero vamos a un paso más. Se habla de introducir este nuevo sistema de escáner, etcétera, para el conteo provisional de los votos, y se habla que se va a contratar a la empresa Smartmatic, que es la que implementó el voto electrónico en Venezuela, y que nos llenamos la boca diciendo que Venezuela es un país que es una corrupción democrática, que hay fraude, etc. Entonces parece que es realmente una especie de burla
porque digamos, bueno, si lo van a hacer, se puede hacer con cualquier otra empresa, no justo con esa. Bueno, digamos, ¿no es cierto? parece que nos sorprende la doble moral, ¿no? Digo, me parece que el doble estándar es una práctica habitual Sí. en estos últimos tiempos. Sí. Bueno, yo pretendo ser un poco más objetivo, no tan apasionado. Yo no, pero está bien, pero digamos, no se está guardando ni esa forma. Porque insisto, es un tema muy muy sensible, es un tema que nos toca absolutamente a todos. Entonces, ¿por qué no procurar hacerlo un poquito más más prolijo, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que habiendo entidades que están capacitadas absolutamente y reconocidas en la sociedad, además. Y hay otra cosa, y ahora sí, como para hacernos una introducción al voto electrónico. El CONICET hace 2 años y pico hizo un informe realmente muy minucioso sobre el tema de voto electrónico, la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos electorales. De hecho, nosotros hicimos un curso en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde se habló precisamente de la aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos electorales. Y ahí el CONICET dijo expresa y claramente que todos estamos de acuerdo en la aplicación de las nuevas tecnologías, absolutamente todos. En la Argentina hay aplicación de nuevas tecnologías desde el año 1985, no es una cosa de ahora, no es una cosa de los últimos 5 años, con excepción del voto electrónico. Informe de CONICET. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el voto electrónico en el mundo? Todo el mundo dice, la mayoría de la gente, o una parte de la gente dice, el voto electrónico está implementado en todo el mundo. Bueno, el voto electrónico se aplica en 4 países en el mundo, en el 1% de los países reconocidos por Naciones Unidas. O sea que hay una falacia absoluta, instalada. Solamente lo aplican Venezuela, Brasil, Venezuela con empresas privadas, Brasil con un prototipo propio, hecho por el Superior Tribunal Electoral de Brasil, hace 20 y pico de años que están trabajando, realmente parece como incuestionable ese sistema. Lo aplica la India y lo aplican algunos condados de Estados Unidos, ni siquiera todos los condados de Estados Unidos. El resto de los países que aplicó voto electrónico paulatinamente lo fueron abandonando. Alemania, Islandia, Holanda, todos los países lo fueron abandonando por motivos diversos. Islandia había comprado, por ejemplo, el sistema holandés, que siempre se decía que era muy bueno, lo compraron, lo experimentaron durante 2 años, a los 2 años lo pusieron en un galpón, cerraron la llave y yo no sé si habrán tirado la llave, porque realmente nunca más volvieron. Paraguay abandonó el voto electrónico. Y nosotros empezamos con el voto electrónico, queremos empezar con el voto electrónico. Rafa, la pregunta, si me permite, es ¿qué tipo de sistemas hay también que se puedan implementar? Porque eso también varía. Acá en la provincia de Buenos Aires alguna vez debutó el voto electrónico para extranjeros. Sí. Y te daba una boleta a la máquina, después de votar, te emitía un ticket y tiraba un ticket papel dentro de una urna transparente. O sea, sí, que era un mismo ticket que se cortaba, decía quién habías votado, te lo llevaba. Pero se veía que caía. En el sistema que debutó en Neuquén es diferente. Vos ponías como un cartón, que era la boleta que te daba el juez de mesa, y te lo imprimía en el momento. De hecho, hubo reclamos que el voto imprimía a otro candidato, no al que vos habías votado. Aunque tampoco el debut fue bueno como para empezar a mirar con tanta simpatía el cambio. Sí, 2 cosas. Primero, la provincia de Buenos Aires empezó a aplicarlo a partir del año 2003. Sancionó la ley, se modificó la ley 5109, muy rápidamente se aplicó en esa elección solamente para residentes extranjeros, como bien señalás vos. Se aplicó el sistema de los brasileros, un sistema que para mi gusto daba toda la sensación de la mayor seguridad y la mayor transparencia, no imprimía papel. Y luego, a partir del año 2005, en todos los años posteriores, hasta el 2011, si no recuerdo mal, se aplicó voto electrónico para residentes extranjeros, aplicándose diversas máquinas, diversos sistemas. Smartmatic se aplicó en General Pueyrredón en una consulta popular, Indra lo aplicó en varias oportunidades, Telpin, que era la empresa de televisión y teléfonos de Pinamar, también aplicó un sistema. La UTN, la Universidad Tecnológica Nacional Tecnológica de La Plata, realizó un prototipo y se hicieron algunos sistemas.
Con suerte variada. La verdad es que si a mí me preguntas qué opinaba yo en el 2003, y yo era partidario del voto electrónico 100%, sin impresión de Boleta. Si me preguntas hoy, 2019, te digo que si aplicaran voto electrónico, sí o sí diría impresión de boleta. Impresión de ticket. Yo me permito sugerir un trabajo que para mí es el trabajo más completo sobre voto electrónico, que es del año 2004-2005, la profesora María Inés Tula, una politóloga de primerísimo nivel. Hizo un trabajo con diversos autores, y ya en aquella oportunidad incluso hay uno de los trabajos que era de un consultor, Pasalacqua, un consultor electoral también sumamente importante, que decía que lamentablemente los organismos electorales no eran proclives a auditorías cuando se aplicaba el voto electrónico. Y eso realmente fue una gran picardía. Ocurrió en toda la República Argentina. En todos los lugares que se aplicaron, Tierra del Fuego, Salta, Cava, inclusive las recomendaciones que hizo la UBA en la elección del 2015 no eran tenidas en cuenta. Eran recomendaciones tendientes a mejorar el sistema. Siempre han sido un poco reacios y se encerraban en la posibilidad de efectuar auditorías. Cuando nosotros hablamos de las pruebas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en realidad, tratándose de residentes extranjeros con padrones muy reducidos, con participación que encima es más reducida, porque la participación histórica de los extranjeros no supera al 10% de los votos. En el 2003, como excepción, pasó a 20%, pero con un gran trabajo del Ministerio de Gobierno, de difusión, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor que en esas oportunidades efectuar auditorías? Si había algún error, era mejor descubrir el error en ese momento. Se terminan con los fantasmas, porque hay muchos que sostienen que el sistema de boleta papel genera fraude, cuando en la República Argentina, desde el 23 de septiembre de 1973, en elecciones nacionales, no ha habido ninguna situación fraudulenta, ninguna elección. Entonces dice, voto electrónico para evitar el fraude. Bueno, sabemos que fraude en la República Argentina a nivel nacional no hay. Si el voto electrónico es bueno, regular o malo, qué mejor que proceder a auditarlo y ver si hay algún tipo de... Y en esos universos de pocos electores que eran fáciles de encontrar. Pero totalmente. Yo no sé si vos recordás, Pato, el caso del 2015 de Lustó denunciando... Absolutamente, bueno... El caso de fraude en la Ciudad de Buenos Aires, que fue escandaloso y quedó... Ese es el sistema... la boleta única electrónica, dicen, no es voto electrónico. La primera definición falaz. La boleta única electrónica es voto electrónico. Le llaman la tercera generación de voto electrónico, de las perfoverificaciones que se hacían en la época de Bush, cuando fue aquel famoso fraude en Florida, al voto electrónico tradicional, esto que estamos hablando del sistema brasileño, Indra, Smartmatic, etcétera, etcétera. Expliquemos un poquito la boleta única, cómo es el sistema, digamos, te perfora donde van todos los candidatos, ¿no? La boleta única electrónica tiene dos partes. Una aclaración para no confundir. No es lo mismo boleta única electrónica, que porque puede haber boleta única que no sea electrónica. Papel. Sí. Hay dos sistemas. Boleta única de papel es un sistema que se está utilizando universalmente y no tiene discusión. No hay discusión. Simplifica totalmente. Yo he estado en Paraguay y en Colombia con boleta única de papel. El escrutinio es súper fácil. Dicen, voy a tener una boleta del tamaño de una sábana. No es cierto. Santa Fe lo utiliza acá, ¿no? Santa Fe lo utiliza también, con mucho éxito. La única cuestión es que dividen la boleta única de papel de lo que sería para nosotros la elección presidencial, la boleta única de papel para diputados nacionales, la boleta única de papel para gobernador y vice. Es decir, lo mismo que hay en una boleta sábana común, nada más que acá vienen separadas, con cada uno de los candidatos que van a intervenir, uno marca con una cruz, con un lápiz que le da la autoridad de mesa, 2 o 3 o 4 ejemplares según sea la elección, se ponen en las urnas pertinentes. De hecho, se pierde el efecto de arrastre del ojo, ¿no? De aquel que no sabe quién va con cada candidato, tal vez ese votante más desinformado
por ahí al ser separadas las boletas puede ser que se pierda ese efecto arrastre que uno dice, bueno, si votas a Macri, por ende votas a todos los que están por detrás el efecto sábana. Sí, sí. Bueno, eso es deseable. Por eso, Claro. pero algunos se oponen quizás por eso. Miren, si ustedes recuerdan, en el año 1983 se aplicó un sistema igual, que eran tres boletas separadas, amarilla, blanca y azul. O sea que eso se hizo. Y la elección perdió algún tipo de transparencia, de autenticidad. La elección se hizo perfectamente. Y no hubo gente que se olvidara la boleta amarilla, la azul o la blanca. Cuando uno ve las boletas, la boleta única de papel, está la foto de los candidatos con el logotipo del partido, perfectamente identificable. No se producen ese tipo de cuestiones. El ciudadano se va con los 3 ejemplares de papel que le suministra la autoridad de mesa, se pone una casillita, marca su candidato y cuando vuelve lleva 3 ejemplares de la boleta cerrada, doblada para evitar que se vea por quién ha votado, y no tiene ningún inconveniente en el momento del escrutinio. Yo he participado, insisto, en los 2 escrutinios de esas 2 elecciones y el escrutinio es súper... ¿Tiene la misma dinámica o mejor dinámica que el escrutinio actual? Sí. Por una cuestión muy simple, en el escrutinio actual empezamos contando los sobres, comparándolo con los votantes. Luego de sacar las boletas de adentro de los sobres, empezar a separar las boletas. Apilarlas por candidato. Por candidato, la azul, la verde, la naranja, la celeste, la amarilla, o la 1, la 2, la 5, la 6, etcétera, etcétera. Y después de ahí empiezan a contar. Acá lo que hacen es, con la boleta única electrónica, la autoridad de mesa muestra que la X está en el candidato número 1, la muestra a los fiscales que están a la altura o a la distancia que están ustedes en este momento, cada uno anotan, tildan en una planilla que van poniendo, termina. Pero y queda el papel para constatar si alguien quiere hacer un recuento, digamos. Perdón, no te entiendo. Queda, el papel para constatar la boleta. Un recuento, la boleta, claro. Sí, absolutamente, pero cuando la pasan, como la boleta uno dice, bueno, está la X en la lista número 1, ese voto ya está contado, no tenés que volver a repasarlo. No hay posibilidad. Puede haber algún caso, pero bueno, antes de cerrar la mesa pueden volver a podría contar. verificarse. Pero no ocurre eso. Yo ya les digo, yo participé en esas 2 elecciones recorriendo distintas mesas para ver cómo era la mecánica, y en los 2 casos era absolutamente fácil, ¿no? ¿Y no podría ser un camino a transitar antes de avanzar con una cosa tan polémica como el voto electrónico, esta alternativa de la boleta única papel? Yo creo que es lo más sano. Aparte, económicamente se ahorran sumas importantes porque es disparatado lo que se gasta en la impresión de boleta de cada partido. Yo me permito hacerles esta mención. Ayer me tomé el trabajo de seguir mucho el tema de Neuquén y bueno, venía muy preparado. Vine afilado porque además me dijeron que ese era el tema de la materia, así que me ocupé mucho. ¿Ustedes saben cuánto salió la elección de Neuquén? No. Digan algo. Vos una risa. Creo haber escuchado lo de $16 por votante, ¿puede ser? No, te fuiste mucho. ¿Me fui mucho? Sí, pero no pasó en Cava. No pasó en Cava en la última elección y lo voy a contar. La provincia de Neuquén pagó $4.30 cada voto, cuando el valor del voto es de $4.10 de boleta única electrónica. No sabemos por qué esos 30 centavos adicionales. Son aproximadamente 2,5 millones de dólares. Larguen ustedes cuánto podría haber salido la elección con voto papel. $1 millón. Una cuarta parte. No, de pesos. $1 millón. En realidad son 999.000 y pico, y yo dije, bueno, si pongo 999.000 va a parecer como que estoy haciendo una oferta. No, es $1 millón. Tomando como parámetro para llegar a esta cifra de voto papel, el apartado 16 del presupuesto del Ministerio del Interior del año 2015, cual fue
la ecuación económica que gastó el Ministerio del Interior para toda la elección general del 2015, sacándole la porción que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que eran los números que yo tenía más cerca, y haciendo una incidencia del INDEC oficial para tener un valor. ¿Sumaste ahí, digamos, el pago para el presidente de mesa? O la elección para el Ministerio del Interior es una elección. Ahí ponen la nafta, los sanguchitos, la Coca-Cola, las boletas, las urnas, los traslados. Esa es la cuenta que da el Ministerio del Interior. Bien. Ahora, ¿cómo la gasta, cómo la distribuye, personal, no personal? Eso da un costo. Bueno, esa es la diferencia de los valores. Y cuando hablamos de boleta única de papel, sin duda que generar una modificación que tienda a mejorar la calidad institucional, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que queremos mejorar. Porque esto es lo primero. ¿Queremos mejorar el sistema actual? ¿Este sistema actual no funciona o funciona? Creo que funciona, porque los que venían perdiendo hasta el 2015 ganaron con este sistema. Está para seguir sí, charlando. Vamos a una pausa con música y luego retomamos el tema.